En este video vamos a hablar de cómo cuidando los suelos eh, podemos tener aire más limpio en nuestras ciudades. Bien, este video va a formar parte del podcast Cuidando al Suelo que estamos haciendo en el marco del Día Internacional del Suelo y que se desarrollará un evento el 4 de diciembre. Te invitamos a que te conectes y nos sigas por las redes sociales. Se va a transmitir por el canal de YouTube y Facebook del CIGA, del Centro de Investigaciones en Geografía Ambiental de la UNAM. Bien, primero te voy a decir que el aire, nuestra atmósfera se puede ensuciar por lo que sucede en lugares tan lejanos como el desierto del Sahara. Este ejemplo es muy bonito porque pues, el polvo atraviesa el continente, el océano Atlántico y por supuesto las ciudades cercanas al Sahara, ahí tenemos España muy cerca, y aquí les muestro unas imágenes de la ciudad de Alicante, cómo se llena de polvito del Sahara su ciudad y en pleno día se oscurece por tanto polvo que le llega. Entonces, la atmósfera de las ciudades está influenciada también por problemas regionales, no solamente problemas de contaminación, sino naturales y en ciudades muy lejanas. Aquí tenemos el ejemplo de lo que sucede en Ciudad de México. También es un día, es mediodía, y miren cómo tenemos de sucia la atmósfera por las tolvaneras que vienen de el ex lago de Texcoco. Entonces, todo ese suelo agrícola y suelos salinos, sin vegetación, pues, hacen que las tolvaneras nos oscurezcan la ciudad. Y por si eso no fuera suficiente, las incineradoras, los automóviles y las pequeñas y grandes y medianas empresas, pues también ensucian la atmósfera. Y además tenemos el Popocatépetl, que también ayuda a incrementar la contaminación con ceniza volcánica. Entonces tenemos contaminación natural, pero también antrópica. Esto nos ensucia la atmósfera. Y algunas de estas partículas antrópicas, miren como esta, es una partícula magnética que tiene absorbidos metales pesados. Esta es grande, es de 50 micras, no es respirable. Y aquí tenemos otras partículas de la fricción de los frenos, de las balatas, de los discos, que cuando ambas se descomponen, se intemperizan, se convierten en partículas respirables. Pero las tenemos también respirables. Aquí está pegada a una hoja de un árbol. Miren, son 20 micras, entonces tiene menos de 10, ya respirable, y pues entra en nuestros pulmones. Primero por la nariz, y si no se tapa ahí, si no se atrapa ahí, pues va a llegar a los pulmones, y si no se atrapa en los pulmones, pues pasa a la sangre y de ahí a todo el cuerpo. Entonces, estas partículas son particularmente importantes porque llevan metales pesados. Pero además hay virus y bacterias que vamos a respirar también en el polvo. Bueno, ese polvo puede introducirse al cuerpo porque lo respiramos, o porque lo comemos, o porque lo tocamos, es decir, por la piel, por la nariz y por la boca. Cuando es por la nariz, pues puede entrar a las menores de 10 micras, entran, y las chiquititas, miren, llegan hasta los alvéolos de menos de una micra y pues van a la sangre y de ahí al cerebro. Entonces, el tamaño es importante porque hay barreras para los diferentes naturales en el cuerpo, para los diferentes tamaños de partícula. Hemos hecho estudios tanto en pulmones humanos para ver si tenemos esos metales pesados que entran con las partículas. Y miren, este es un tejido de una persona que falleció en Guadalajara, y pedimos un pedacito de tejido y vimos que tenía aluminio, arsénico, plomo, cromo y mercurio.
y decía la estudiante que le había encontrado prácticamente toda la tabla periódica en el pulmón a esta persona. Entonces, con esto comprobamos que sí, en efecto, esas partículas y esos metales pesados que respiramos llegan al pulmón. También recientemente hicimos un estudio con unos colegas ingleses donde pusimos diferentes polvos urbanos, uno de ellos el de Ciudad de México, y encontramos que ocasiona daños en ADN, son sustancias inflamatorias y activan el sistema nervioso central. Afectan cerebro, corazón e hígado. Y nuestro polvito de la Ciudad de México fue el más contaminante de todos, el más tóxico. Estos estudios se hicieron en cultivo de tejidos. Bien. Bueno, ¿qué daños ocasionan estos metales pesados? Bueno, pudiéramos hablar por horas de esto, pero solo les voy a mostrar dos casos. Este es el plomo que afecta el corazón y los riñones. Cuando lo respiramos entra a la sangre y de ahí a todos lados. Y este es el manganeso que ocasiona locura mangánica, cuando ya esto es muy grave. Y el manganeso lo tienen las gasolinas como el nuevo detonante. Sustituimos el plomo como detonante por manganeso y ahora también tenemos problemas de manganeso en la Ciudad de México y en otras ciudades también. Entonces, este es el caso extremo, pero también problemas motoras, temblor de extremidades, debilidad muscular, en fin. Y así, cromo, zinc, níquel, muchos metales pesados. Bien, entonces este polvo, estas partículas respirables y estos metales pesados y estos microorganismos tóxicos, dañinos, respectivamente, los tenemos en el polvo de la calle, pero también en el polvo al interior de las casas. Y esto es peligroso porque, bueno, las partículas y los metales pesados y los microorganismos que están fuera de las casas, pues les corresponde a las autoridades tener nuestras ciudades limpias, pero en nuestras casas nos corresponde a nosotros. Entonces, si queremos tener un ambiente sano, tenemos que incrementar las medidas de limpieza en las casas, y cambiarnos de zapatos al entrar, darle mantenimiento a las cortinas más frecuentemente, no esperar a Navidad, y así, bueno, poner plantas en las ventanas, en fin, mejorar la limpieza al interior de las casas, pero también hacia afuera, limpiar nuestra banqueta, nuestras paredes, y bueno, ya la calle le tocará a las autoridades. Pero urge que tomemos conciencia de el mejoramiento de nuestros hábitos de limpieza. Bien, hemos estudiado 14 ciudades del país y en ellas hemos encontrado que los polvos, el polvo urbano y el suelo urbano más oscuro tiene metales pesados como plomo, zinc y cromo. Entre más oscuro, más contaminado. Pero también, si además le pasamos un imán a ese suelo y a ese polvo urbano y se atraen las partículas, quiere decir que tenemos magnetita también y cuidado con la magnetita respirable porque nos destroza las células del cerebro. Bueno, ocasiona males como Alzheimer temprano, por ejemplo, en niños, ¿no? Es una enfermedad de personas adultos mayores, pero hemos encontrado problemas de este estilo en niños. Estudios de la doctora Calderón García Dueñas. El suelo de las ciudades es muy importante porque por un lado es el receptor de los metales pesados. Ahí hay sorción, procesos de sorción, de precipitación, de absorción y de absorción. Entonces, estos procesos hacen que los metales pesados se queden en el suelo, se fijen en el suelo y los sacamos del aire. Por eso el suelo es la esponja que nos retiene los metales pesados. Entonces necesitamos mantenerlo fértil y con plantas.
para que los terrones sean duros y no sean terrones polvosos, porque cuando el suelo se satura de metales pesados o de microorganismos dañinos, lo vamos a respirar y se convierte en una fuente. En lugar de ser un sumidero, de ser un lugar donde se atrapan los metales, se convierte en fuente de metales pesados. Entonces hay que abonarlo, hay que hacer que los terrones sean grandes y duros y no haya polvo en la ciudad. En algunas ciudades lo saben, en Madrid, en Países Bajos, ponen grandes macetas con árboles y plantas para que el polvo el suelo no genere polvo. O como en Seattle, que tenemos estos materiales permeables, donde el agua entra, pero el suelo no genera polvo. En Murcia utilizan unos tapetes también que se ponen al pie de los árboles y de esa manera no se genera polvo. O en Países Bajos, donde los jardines pues también están muy bien cuidados. Entonces, en nuestras ciudades mexicanas hay que ponerle mucha atención al suelo urbano porque nos ayuda a detener la contaminación, pero si no lo cuidamos, pues se convierte en fuente de contaminación. Y miren, este es un ejemplo de cómo deberíamos tener nuestros camellones en todas nuestras ciudades latinoamericanas. Pensar que los jardines urbanos son trampas de polvo urbano. Y las plantas también nos ayudan no solo a mejorar el confort térmico, sino también a atrapar metales pesados en sus hojas, algunas como el Ficus benjamina, que generan sustancias pegajosas que atrapan el polvo urbano o el polvo o el suelo, pues. Entonces, salud ambiental significa salud humana. Bien, yo con eso me despido. Los invito a ver nuestro podcast Cuidando a los Suelos de México. Lo pueden buscar por YouTube o por Spotify y por ahí nos vemos. Estamos en contacto. Chao.